Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante y es acerca del nombre de Jesús. Vamos a analizar Mateo 1:21. Dice: y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos aquí que el ángel Gabriel toma estas palabras porque los ángeles solo le sirven a un solo Dios. Y este Dios, único Dios verdadero, Dios le comisiona a este ángel llamado Gabriel un referente que se encuentra en el libro de Daniel, y fue a una aldea de Nazaret y le dijo a esa mujer llamada María: vas a tener a luz un hijo conforme a la profecía de Isaías 7:14, Isaías 9:6, y llamará su nombre Jesús. Y aquí el ángel da la explicación: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué Dios, cuando se manifiesta en carne, en esa manifestación, en esa condición de hombre, se otorga el nombre? Porque en el Antiguo Testamento, cuando se le colocaba nombre a las cosas, mostraba su superioridad. Por eso que la Biblia dice que cuando Dios le puso nombre a la creación, es porque Él está encima de la creación. Por ejemplo, al día, a la luz, Dios la llamó día. A la oscuridad, Dios la llamó noche. A la expansión, Dios la llamó cielo. A lo seco, Dios lo llamó tierra. A las reuniones de las aguas, Dios lo llamó mares. Y cuando Dios creó a Adán, le puso ese nombre Adán, que significa tierra rojiza. Y Adán le puso nombre a todos los animales de la tierra, mostrando de que Adán estaba encima sobre los animales de la creación. Y también Adán le puso nombre a su esposa, Isha, que significa varona. Esto nos muestra del momento de la apertura de las escrituras, colocarle nombre a otro objeto, a una persona, significa que estamos sobre encima de ellos. Pero a Dios, en su manifestación en carne, nadie le puso un nombre, porque no hay nadie encima de Dios. La Biblia dice que el ángel Gabriel trajo el mensaje del mismo Dios y le dije: vas a colocarle, María, el nombre de Jesús. Claro, en el momento en que Mateo redacta el evangelio, colocó la expresión Jesús. Aquí tenemos en la imagen, esto es griego. Así se escribe el nombre de Jesús en griego. Y se dice Jesús. Este nombre en griego no tiene equivalencia en el griego, porque la palabra salvar en griego se dice soso. De ahí viene el término soterión, que significa salvación. Y soteriología, estudio de la salvación. Pero el nombre Jesús en griego no tiene incorporado ni siquiera la raíz de la palabra salvación en griego. ¿Qué significa esto? Que este nombre viene directamente del hebreo.
Ahora, ¿cómo se escribe Jesús en hebreo? Aquí tenemos en la imagen, esto es hebreo. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Y tenemos Yehoshua. Esos punticos que están arriba y debajo de las consonantes son las vocales. Así se dice Jesús en hebreo, Yehoshua. Pero aquí vemos que el nombre de Yehoshua sí tiene incorporado el verbo salvar en hebreo, que es el verbo yasha. Yasha en hebreo significa salvar. Y salvación se dice Moshiach. Es decir, cuando se pronuncia Yehoshua, significa que el YHWH es el Salvador. Por eso que Lucas, cuando redacta el Evangelio, dice en el capítulo 2, versículo 11, dice: los ángeles descendieron, una multitud de ángeles. No solamente descendió Gabriel, sino una multitud de ángeles diciendo a los pastores: le traemos buenas noticias. He aquí que en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. No otro Salvador, sino un Salvador. El mismo Salvador del Antiguo Testamento fue quien vino, se manifestó en carne y se otorga el nombre sobre todo nombre, para que todas las naciones conozcan que solo en Jesús tenemos salvación. Y aquí está lo hermoso de la palabra de Dios. Porque es Él, es Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Porque la Escritura nos enseña a nosotros que solo en Él hay salvación y vida eterna. Por eso que este nombre está relacionado fuertemente con el verbo Yasha, que significa salvar. Y este nombre, Yehoshua, tiene incorporado el YHWH. Por eso que este nombre en hebreo se hace una abreviación. Cuando el pueblo de Israel sale de Babilonia, en el segundo templo, algunos nombres se empezaron a abreviar. Por ejemplo, el nombre de Jehozadat. Escúcheme bien, Jehozadat significa el YHWH es nuestra justicia. Y fue abreviado por la palabra Yosadat. También tenemos aquí el nombre de Yehoshua después del segundo templo. Cuando ellos salen del cautiverio, ya no se decía Yehoshua, sino que se empezó a decir Yeshua, tal como aparece en la imagen. Si usted es una persona nueva, de pronto no conoce hebreo bíblico, esta imagen es el hebreo y se escribe de derecha a izquierda. Este nombre, esta abreviación Yeshua o Yeshua, se empezó a ser popular, a ser común para identificarlo con el nombre de Yehoshua. Muchos dicen que Yeshua es una abreviación aramea, pero revisando el Targum de Jonathan, no aparece, ni tampoco el Targum de Onkelos, no aparece Yeshua, sino Yehoshua, aún conservando la pronunciación hebraica. ¿Dónde encontramos nosotros en las Escrituras esta abreviación?
Esto está en Esdras capítulo 3, versículo 2. Esdras capítulo 2, versículo 3. Encontramos esto en hebreo y también en Crónica. En Crónica, este libro fue escrito posterior, después que Israel salió de Egipto. Pero vieron otros libros que fueron escritos después de Babilonia, cuando Israel retorna nuevamente a Jerusalén, que es el libro de Ageo y Zacarías. Y en Zacarías, en el capítulo 6, que fue escrito después del exilio, no utiliza la abreviación Yeshua, sino Yehoshua. Por eso que hago esta aclaración para aquellas personas que de pronto dicen, ¿cuál es la pronunciación correcta? Yehoshua o Yeshua. Pero observe que Yeshua, si nosotros buscamos la abreviación, la raíz del verbo yasha, pareciera o solamente tuviera el verbo yasha, salvar. Pero ¿dónde está el tetragramatón incorporado en la abreviación Yeshua? Por eso necesitamos ir en la pronunciación larga, Yehoshua, que significa el YHWH. Este nombre en hebreo, como aparece aquí en la imagen que ustedes están viendo en las pantallas, nos muestra que este es el nombre que aparece en la Torá. Y significa que el YHWH es el Salvador. Por eso es importante que nosotros conozcamos de dónde procede el nombre de Jesús y por qué Dios en su manifestación en carne se otorga este nombre. Recuerde que no es otro Dios que le está colocando el nombre a Dios, porque no hay otro Dios encima de Jesús. La Biblia dice, reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios en los cielos, es Dios en la tierra y debajo de la tierra, y que no hay otro Dios fuera de mí. También el profeta Isaías dice, por amor de mis nombres, los creé, los formé y los hice. Este nombre Yehoshua, que es así se escribe Jesús en hebreo, tiene incorporado el nombre YHWH. Este es el nombre distintivo del Dios de Israel. Este nombre lo encontramos en la narrativa bíblica del libro de Éxodo, que en el hebreo se dice el Sefer Shemot, el libro de los nombres. En el griego se dice Biblo Exodus, que significa el libro de la salida. Y en el capítulo 3 vemos la conversación que tiene Dios con Moisés. Moisés solamente había oído hablar acerca del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque esa era la identificación, así se le tenía, se le conocía el Dios del Antiguo Testamento antes de Moisés. Su madre Jocabet le enseñó quién fue Abraham, quién fue Jacob, quién fue Israel, Isaac. Y su madre le enseñó a Abraham que este Dios hizo promesas, porque solo uno conocieron. Abraham solo conoció un solo Dios. Isaac conoció un solo Dios y Jacob conoció un solo Dios. Pero Moisés, esos 40 años que vivió en Egipto, fue educado y a él se le dio a conocer que todos los dioses egipcios tienen nombres. Y hay una narrativa en la historia, en la mitología egipcia, donde Ra oculta el nombre de él, en el cual había creado todas las cosas. Pero una diosa
quería saber cuál era ese nombre. Era el nombre con que Ra creó Egipto y la creación. Y no todos los dioses lo sabían de egipcio, como Anubis, Horus. Tenían conocimiento acerca de este Dios, según la mitología egipcia. Pero Moisés le dice al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, diciendo: si yo voy a mi pueblo que está en Egipto y ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le diré yo? Y la respuesta divina fue: dile, yo soy el que soy. Que en el hebreo se dice Ejeye, Aser Ejeye, que significa yo seré lo que yo seré. Para ti estaré en tu boca. Yo seré el Redentor de Israel. Yo seré el Salvador de Israel. Yo seré el libertador. Yo seré el sanador. Yo seré su victoria. Yo seré su justicia. Por eso que Ejeye significa yo seré lo que yo seré. Y para Moisés, en ese mismo instante, cuando va a Egipto, Dios se vuelve su redentor, su salvador, su libertador. Y esto, el versículo 15 dice, Éxodo 3:15 dice: además dijo el Señor a Moisés: así lo dirá a los hijos de Israel. Y aparece estas 4 letras, conocido como el nombre divino del Dios del Antiguo Testamento. Y aquí viene lo importante. Cuando Moisés escucha estas 4 letras, Yuhei Bajei, y Dios le dice en el versículo 15: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios de Isaac. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Mire lo que Dios le está diciendo a Moisés: con estas 4 letras se me recordará por todos los siglos. Pero estas 4 letras quiere decir yo seré. Lo que yo seré. Pero ¿qué será Dios? Para Moisés fue el Redentor. Para Abraham fue el que cumple la promesa. Para David, el rey de Israel, el pastor. Para Daniel, el juez supremo. Para Isaías, el Salvador. Pero para el Nuevo Testamento, yo seré tu Salvador. Por eso que Lucas 2:11 dice: he aquí que en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Porque en Belén de Judea no nació otro Salvador. En Belén de Judea nació el mismo Salvador que tenía el Antiguo Testamento. Ahora lo tenemos en el Nuevo Testamento. Yo seré tu Salvador. Por eso que Yehoshua significa yo seré tu Salvador. Yo seré tu Salvador. Cada vez que nosotros pronunciamos Jesús, estamos diciendo que ese yo soy es nuestro Salvador. No es otro Dios que vino a salvar a Israel. No fue una tripersonalidad que vino a salvar a Israel. Vino uno solo, porque ese yo no involucra 3, no involucra 2, no involucra 4. Ese yo involucra a uno solo. Y ese solo que vino fue el Dios de Israel. Por eso que el profeta Isaías dice: decir a los corazones apocados, Dios mismo estará presente.
Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Estas 4 letras están incorporadas en el nombre de Yehoshua. Por eso que dice, cada vez que tú digas en el español Jesús, si eres hebreo, lo dice Yeshua. Si eres griego, Jesús. No importa en qué idioma lo diga, lo importante es que sepa el significado de ese nombre. Y ese nombre significa: yo seré tu Salvador. Y es la identificación de estas 4 letras como aparece en la imagen. Ahora, el pueblo de Israel, cuando miró estas 4 letras, ellos quisieron convertir estas 4 letras en algo fonético, que se pudiera pronunciar. Incluso algunas de las tradiciones rabínicas decían que no se debe pronunciar estas 4 letras porque en el momento le cae una maldición. Pero según la tradición, estas 4 letras es un representativo: yo seré lo que yo seré. Pero ¿cómo lo pronuncio fonéticamente? Bueno, en el texto hebraico conocido como el Codex Alepo y el Codex Leningrado, estos 2 codes que es del hebreo bíblico que se tiene evidencia, a estas 4 letras se le agregaron estas vocales. Como ustedes ven en la imagen, esos símbolos que están debajo de la consonante, debajo de la yod es el shevat y debajo de la bat el akamet. Y lo que está arriba es un acento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los masoretas del siglo VI, mire, después de Cristo, es decir, que habían pasado 600 años, 700 años después que se escribió el Nuevo Testamento, ellos colocaron estas vocales para decir que no se sabía cómo se pronunciaban estas 4 letras. Y cuando ellos veían estas letras con estas vocales, ¿sabe cómo decían ellos? Adonai. Adonai. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el Señor. O en tiempo futuro, yo seré el Señor. Mire, yo seré el Señor. Cada vez que ellos veían estas 4 letras con estas vocales, ellos creían que eso significa: yo seré el Señor. Este tetragramatón, estas 4 letras, también se le incorporó otras vocales. Así como aparece en esta imagen, ya no tenemos las vocales de Adonai, ahora tenemos las vocales de Elohim. La yod tiene el segol hatef, es una vocal compuesta en el idioma hebreo que crearon los masoretas, y debajo de la bat está la gire, que es la i, y arriba de la hei tenemos un acento disyuntivo. Esto nos muestra que cuando los masoretas veían estas 4 letras con estas vocales que significa Elohim, ellos pronunciaban Elohim. Ya no Adonai, sino Elohim. ¿Pero qué significa esto? Yo seré tu Dios. Yo seré la autoridad. Yo seré tu poder. Yo seré tu Dios. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando veía estas 4 letras, está relacionado: yo seré qué. Y para poder conservar estas 4 letras, hubieron nombres que se incorporaron para recordarle al pueblo de Israel que este Dios será lo que será. Yo seré lo que yo seré.
Este nombre no limita a Dios. Este nombre nos dice a nosotros que para Él no hay nada imposible. Por eso que tenemos en el texto masorético dos pronunciaciones fonéticas. Con las vocales que aparecen en la imagen se decía Elohim. Pero con las vocales de Adonai se decía el Señor. Pero hubo otra tradición rabínica donde dijeron que la pronunciación fonética no es Adonai ni Elohim, sino Yahvé. Eso es una pronunciación fonética tardía, porque no hay evidencia fonética de parte de los masoretas, de la tradición tiberiana y de la tradición babilónica, donde diga que la pronunciación fonética se conservó. Por eso que el término Yahvé, ¿qué vocales contiene Yahvé? La gente no sabe. Incluso no hay un respaldo de los manuscritos que se tiene en hebreo, cómo se pronunciaba estas 4 letras. Lo que se sabe, lo que se tiene conocimiento, que estas 4 letras significa yo seré lo que yo seré. Por eso que hubieron nombres de profetas, nombre de sacerdotes, nombre de reyes que tenían incorporado estas 4 letras para recordarle a Israel quién era su Salvador, quién era su Redentor, quién era su justicia, su sanidad, su sanador. De pronto usted ahora se hará la pregunta, ¿de dónde viene el nombre Jesús en nuestro idioma? Porque la J fue descubierta posteriormente, fue inventada posteriormente, aproximadamente en el siglo XII después de Cristo. Pero el latín utilizaba la iot, se decía Jesús, y en el griego se utilizaba la iota, se decía Jesús. Pero ¿de dónde proviene este nombre en el griego? Aquí está en la imagen. Aquí tenemos el hebreo y el griego. Tenemos la yod, la hei, la bat, la shin y la ayin. Ahí dice Yehoshua. Cuando se hace la transliteración de estas consonantes al griego, por eso se llama transliteración. ¿Qué es la transliteración? Es cuando las palabras de un idioma se cambian con el símbolo fonético escritural del idioma. Por ejemplo, la yod en hebreo se cambia por la iota en el griego. Lo que vamos a hacer es cambio. La hei del hebreo se cambia por la ita del griego. La bau se cambia por la omicron del griego. La shin se cambia por la sigma del griego. Y la ayin se cambia por la ipsilon del griego. ¿Y por qué se escribe una sigma sofit al final? Esto en el griego se le conoce declinaciones para mostrar que es el caso nominativo en el idioma griego. Y tenemos el término en griego fonéticamente Jesús. La omicron y la upsilon forman un diptongo y se pronuncia como una U. Y tenemos el nombre Jesús. De ahí viene el nombre en el griego. Por eso que las personas que leían el texto griego sabían que Jesús no estaba relacionado con salvación, con el verbo salvar del griego que significa soso, salvación, soterión. De ahí viene el estudio de la soterología, estudio de la salvación.
Ellos sabían que este nombre griego, Jesús, era una transliteración del hebreo al griego. ¿Cuáles son los respaldos bíblicos de los manuscritos que corrobora esta información? Usted busca Número capítulo 13, versículo 16. En el hebreo usted va a encontrar Yehoshua. Pero cuando tú revisas la Septuaginta de Alfred Raff, vas a encontrar Jesús. Y la Septuaginta fue la traducción que se hizo del hebreo al griego. Hubieron palabras del hebreo que no se tradujeron, se transliteraron. ¿Qué significa? Que cambiaron los caracteres hebreos por caracteres griegos para que se pudiera pronunciar. Pero su significado se conservaba en el idioma semítico. Por eso que Dios, cuando se manifiesta en carne, toma este nombre. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué Dios, cuando se manifiesta en carne, tomó el nombre Jesús o Yehoshua o Yeshua, que significa yo seré tu Salvador? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque el primer hombre en el Antiguo Testamento que escuchó el nombre de Yehoshua fue Moisés. Mire, el primer hombre que escuchó el nombre de Yehoshua fue Moisés. ¿Dónde está eso en la Escritura? Número capítulo 13, versículo 16. Aquí lo tenemos en la imagen, lo puede usted apreciar. Aquí tenemos a Josué, el sucesor de Moisés. El texto bíblico es Número 13, versículo 16. ¿Qué dice en ese pasaje bíblico? En ese texto dice de que Moisés le cambió el nombre a Osea por Yehoshua. Osea significa Salvador. Y Moisés le puso el nombre a Osea por Josué. Claro, en la traducción de nosotros dice Josué, pero en el texto hebreo dice Yehoshua, que significa yo seré tu Salvador. Y aquí viene, hermano, la revelación extraordinaria, donde Moisés escuchó el nombre de Yehoshua. ¿En qué momento de la narrativa Moisés escuchó Yehoshua? ¿Y por qué Moisés? Porque Moisés fue el primer hombre en el Antiguo Testamento que escuchó el nombre de Dios por boca del único Dios verdadero. Moisés es el personaje del Antiguo Testamento que Dios le revela el único nombre sobre todo nombre. Por eso es que cuando Moisés escuchó esas 4 letras, él entendió: yo seré tu Salvador. Escucha, Moisés, yo seré tu Salvador. Yo seré tu Salvador. Y esas palabras le hicieron eco a Moisés: Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua. Y por eso que la Escritura, Moisés deja por escrito, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, le cambia el nombre a Osea por Yehoshua. Esto no fue por casualidad. Esto no fue por capricho de Moisés. Esto no fue por deseo de Moisés. Esto fue por inspiración de Dios, para que todos aquellos que lean esta historia de Número 13:16 sepa que el nombre que se le revela a Moisés es el YHWH con el verbo salvar, Yasha. Por eso que Moisés escuchó Yehoshua. Escuche
hermanos que están conectados, estas 40 personas, cuando Jesús en Mateo capítulo 17 se transfigura, porque Jesús se transfigura en el monte de la transfiguración, dice la Biblia que su rostro se hizo como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve, y estaban 3 apóstoles viendo la visión, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y sabe quién apareció en la visión? Elías y Moisés. Y cuando Moisés lo vio, él supo que este es Yehoshua, nuestro Salvador, el único Dios verdadero. Por eso que Moisés no se sorprendió cuando vio a Jesús resplandeciendo, cuando su rostro resplandecía y sus vestiduras se hicieron blancas. Él no se sorprendió porque él sabía que esa voz, él la escuchó en la zarza y esa voz la escuchó ahí. Este es la promesa. ¿Te acuerdas, Moisés, cuando te dije, yo seré lo que yo seré? Ahora yo soy el Salvador, no solamente del pueblo de Israel, yo seré el Salvador del mundo entero. Yo seré el Salvador del mundo entero. Por eso es que cuando Dios se manifiesta en carne, Él mismo se coloca el nombre. Él mismo se coloca el nombre. Y de todos los nombres del Antiguo Testamento que está relacionado con el Éxodo 3:14 es Yehoshua. Incluso mis hermanos, el nombre de Isaías, escúcheme bien, el nombre de Isaías en hebreo se dice Yasha Yahu. Mira, Yasha Yahu. Muchos lo dicen, lo pronuncian Yasha Yah. Pero en el texto hebreo, Isaías 1:1 dice Yisha Yahu o Yesha Yahu. Yasha es el verbo salvar y Yahu es la abreviación de las 4 letras del nombre de Dios de Éxodo 3:14. Pero no está como un prefijo, sino como un sufijo. Hago la aclaración para las personas que de pronto no conozcan esto. Los sufijos se colocaban al final de las palabras. Es decir, el verbo yasha, se colocaba un verbo yasha, el verbo kadash, el verbo kodesh, cualquier verbo, y se colocaba el tetragramatón al final. Eso se llama sufijo. Pero cuando iba como sufijo, se decía Yahu. Tenía esta terminación. O por eso se dice Yirmir Yahu. Se dice Jeremías. Yirmir Yahu. Yisha Yahu al final. Pero cuando el tetragramatón se colocaba como prefijo, que es un prefijo, cuando se colocaba al inicio de la palabra, se colocaba Yehó. Ya no se dice Yahu, sino Yehó. Por eso que la abreviación Yahu se contrae en Yah. Por eso que la abreviación Yat es al final. Pero cuando era prefijo, se colocaba Yehó. Y tenemos el nombre de Jehozadat, que significa yo seré tu justicia. Y Yehoshua, que significa yo seré tu salvador. Habían otros nombres relacionados con salvación. Mire, habían otros nombres relacionados con salvación. Y tenemos el nombre Osea. Osea significa
salvación, pero no especifica quién es el Salvador, solamente dice Salvador. Eliseo. Mira cómo se dice Eliseo en hebreo. Eliseo significa Dios salva, porque tiene el nombre El, un nombre antiguo a referirse a Dios. Eliseo, Elig, que significa Dios. Dios salva. Pero el único nombre, hermano, cuando Dios se manifiesta, no utilizó Josea, no utilizó Eliseo, no utilizó Yeshayahu, el profeta Isaías. Fue el nombre que utilizó Moisés para hacerle entender a las personas del Nuevo Testamento y a todas las generaciones que este nombre de Yehoshua, de Jesús, de Jesús, significa yo soy tu Salvador. Porque Israel, Dios le dice a través de sus profetas, no conocerá a otro Salvador. Yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor, yo soy tu sanador. Y aquí viene, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el sumo sacerdote, yo soy el Rey de Israel, yo soy el Santo. Por eso que es el nombre de Jesús, contiene todos los atributos de lo que es Dios. Muchas personas no saben por qué Dios, cuando se manifiesta en carne, se otorga este nombre. Es para conectar este nombre con Moisés. Porque Moisés es el único hombre, patriarca en el Antiguo Testamento que Dios le reveló el nombre. Sin esa revelación, el nombre de Yehoshua no hubiese existido. Hablo fonéticamente. Si Dios no le hubiese revelado a Moisés esas 4 letras, el nombre de Jesús no hubiese existido fonéticamente. El nombre de Isaías no hubiese existido fonéticamente. El nombre de Jeremías no hubiese existido fonéticamente. El nombre de Josadat no hubiese existido. Por eso que Moisés inicia la revelación más grande del Antiguo Testamento, porque fue a Moisés que se le revela el nombre sobre todo nombre, y en ese nombre estaba incorporado la salvación, porque solo en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob hay salvación. Incluso mis hermanos, ¿cuántos personajes en el Antiguo Testamento tenían el nombre de Yehoshua? Hago la aclaración. El nombre existía, pero no como referencia al Mesías. El nombre de Yehoshua existía en el Antiguo Testamento, y cuando fue traducido por la Septuaginta, y Jesús no era un nombre referente al Mesías. Era un nombre que significa yo seré tu salvación. Yo seré tu Salvador. Por eso que cuando nosotros investigamos en el Antiguo Testamento, ¿qué personaje en el Antiguo tenía el nombre de Yehoshua? El primer hombre fue Josué, el Josué, el sucesor de Moisés. ¿Qué significa eso? Que Josué es una tipología de Jesús. Porque Dios, por mano de Josué, le dio reposo
al pueblo de Israel cuando entra en la tierra de Canaán. El autor de los Hebreos, en el capítulo 4, relaciona a Josué con Jesús. Porque dice, si Josué le hubiera dado el reposo, no habría necesidad de que se hablase de otro reposo. Pero Josué le dio un reposo de la tierra prometida. Pero el verdadero Yehoshua da el verdadero reposo. Y el verdadero reposo es quitarnos la carga del pecado. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres en el nombre de Jesucristo. El otro personaje del Antiguo Testamento que tiene el nombre de Yehoshua es un agricultor. En 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 14, dice que este Josué era un agricultor y tenía el nombre de Yehoshua. Es un personaje misterioso porque no se habla tanto detalles de él, pero tenía este nombre, Yehoshua. Y mire la especialidad de la inspiración divina, era un agricultor. ¿Qué nos muestra esto? Que el futuro Mesías iba a sembrar la semilla verdadera. También iba a ser un sembrador, un agricultor. Y que no sembraría cualquier semilla. ¿Sabe qué semilla vendría a sembrar? La semilla del árbol de la vida. Esa semilla que produce vida eterna, que Jesús lo relaciona con la palabra de Dios. Esa semilla se siembra en nuestros corazones para que dé vida eterna. Pero solo se hace es en el nombre de Jesús. Y muchas personas no investigan estos personajes. Tenemos otro. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 8. Escúcheme bien. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 8. Tenemos otro personaje y es un gobernador. Y tiene el nombre de Yehoshua. No es Josué, no es el agricultor. Ahora es un gobernador. Y no se habla con tanto detalle acerca de este personaje. Pero ¿qué es lo que resalta la inspiración divina? Que era un gobernador. ¿Qué nos muestra esto a nosotros con relación a Jesucristo? Porque la Biblia dice que la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablaron de Jesucristo. ¿Y qué dijeron de qué era Cristo? Era libertador, salvador y también gobernador. Es decir, un rey. Esto nos muestra que el verdadero rey, el verdadero gobernador se llama Jesucristo. Por eso que el nombre de Yehoshua involucra al sucesor de Moisés, el agricultor y ahora este gobernador. Jesucristo es el verdadero libertador. Jesucristo es el verdadero sembrador. Jesucristo es el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Y el último personaje, porque solamente hay 4, no hay más. El último personaje del Antiguo Testamento, estoy hablando del Antiguo Testamento, del escrito que se tiene. De ese escrito se encuentra en Esdras capítulo 3 versículo 2, que dice de esta manera: el sumo sacerdote llamado Jesúa, y este sacerdote
contiene el nombre de Yehoshua. Tenemos libertador, agricultor, gobernador y ahora sacerdote. ¿Qué significa esto, hermano? Zacarías capítulo 6 dice que este que habla Esdras 3:2, porque en el hebreo dice Yeshua, pero en Zacarías 6:2 habla sobre la coronación del sumo sacerdote Josué, pero en el hebreo se dice Yehoshua ben Yosadak, que significa Josué, hijo de Josadac. Pero mire cómo se le identifica como un sumo sacerdote. ¿Qué nos muestra esto? Que el futuro Mesías que portaría este nombre sería sumo sacerdote, pero no de la orden de Aarón, sino de la orden del Melquisedec. Mira, hermano, ¿por qué cuando Dios se manifiesta en carne, por qué toma este nombre de Yehoshua? Era para cumplir lo que estaba escrito en Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que estaba escrito en la ley de Moisés, que este Yehoshua es el libertador, el que da el reposo, que estaba escrito en los profetas, que este Yehoshua es el sembrador, es el rey de Israel. Que dice también los profetas que este Josué, este Yehoshua es el sumo sacerdote. Y mire que esto no es de interpretación privada. Después del segundo templo, hubieron muchos personajes que se llamaban Yehoshua, pero ya no se decía Yehoshua, ya se empezó a decir Yeshua. Y otros judíos que fueron helenizados, decían Jesús. Y este nombre se volvió común para el pueblo de Israel del segundo templo. Pero ellos habían perdido el significado de ese nombre. No era un nombre común, mis hermanos. No era un nombre cualquiera. Era el nombre que Moisés había oído en la zarza. Fue el nombre que Moisés utilizó para cambiarle el nombre de Josea por Josué. Por eso que el profeta Isaías dice: he aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando abrimos la apertura del libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Da la explicación el por qué. Porque Él es el Salvador. Él es lo que el nombre significa. Escúcheme bien, mis hermanos. Él es lo que significa ese nombre. Hubieron muchos personajes que se llamaron Yehoshua. Hubieron muchos personajes después de la helenización que se llamaron Jesús, pero ninguno de ellos representó lo que significa ese nombre. Ninguno de estos personajes representaron lo que significa este nombre. El único que representó el significado de ese nombre fue Jesucristo de Nazaret, el niño que nació en Belén de Judea. Por eso que una hueste de ángeles descendieron del cielo diciendo: le traemos buenas noticias. Son noticias extraordinarias. Son noticias que nunca se había oído en el Antiguo Testamento. Esta noticia es que en la ciudad de David ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este nombre que se le puso al niño a los 8 días de nacido, conforme a las costumbres de lo que estaba escrito en la Biblia, que la circuncisión se tenía que practicar a los 8 días de nacido. Pero los judíos de aquella época circuncidaban a los niños en el día 7º, quebrantando este pacto que Dios le dio a Abraham.
Y cuando el niño fue llevado al templo, a los 8 días fue llevado al templo y lo circuncidaron, el sacerdote le pregunta: ¿cómo se va a llamar este niño? ¿Y sabe qué dijeron sus padres, José y María? Se va a llamar Yehoshua. Se va a llamar Yehoshua, que en el griego Jesús. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que hubo un hombre llamado Simón, que por inspiración divina se le había sido revelado que él vería la salvación del pueblo de Israel. Y todo el tiempo paraba en el templo todos los días, porque el Espíritu de Dios le dijo: en este templo vas a conocer el Salvador de Israel. Y todos los días iba en el templo Simón y no veía a los niños. Él observaba que muchos niños eran presentados a los 8 días de nacido, pero ese día sucedió algo extraordinario. Vino un niño, trajeron a un niño y le colocaron ese nombre, y el Espíritu le dijo a Simón: acércate, este es el Salvador de Israel. Y este hombre tomó al niño en sus manos y lo alzó y dijo: Señor, ahora mis ojos han visto la salvación de Israel. Despida a tu siervo en paz. ¡Qué gloria fue para este hombre contemplar la salvación del Dios de Israel! Y escuche, mis hermanos, ningún niño nace como rey. Todos los niños siempre nacen como príncipe, porque su padre es su rey. Pero cuando esos magos vinieron del oriente, ellos le dijeron a Herodes, no le dijeron: ¿dónde está el príncipe de Israel? No, le dijeron: ¿dónde está el rey de Israel? ¿Dónde está el rey de Israel? Y toda Jerusalén se turbó. Y el mismo Herodes se turbó diciendo: ¿cómo así? ¿Que dónde está el rey de Israel? Herodes dijo: yo soy el rey de Israel. Yo soy el rey de Jerusalén. Pero estos astrólogos que vinieron del oriente le dijeron: no, hemos visto su estrella. Estamos esperando este acontecimiento por muchas generaciones. Desde el momento que Abraham envió a estos hijos que tuvo con Centuna al oriente, desde ese momento Centuna nos dijo que Abraham tuvo una visión que Dios le dijo: cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia. Y nosotros regresamos a la tierra del oriente y pasamos este mensaje de muchas generaciones y estamos esperando el cumplimiento de esta estrella. Y lo hemos visto. Lo hemos visto. Y esa estrella mostraba el rey de Israel. Pero cuando ellos lo vieron, se sorprendieron, porque no era un príncipe el que estaba naciendo en Belén de Judea. Es el rey de Israel, el rey eterno, Jehová de los ejércitos, fuerte en batalla, el único salvador, aunque era chiquitico, aunque estaba en ese mesón, pero ese niño es el rey de Israel, era el rey de Israel en ese tiempo. Y su nombre es Yehoshua, que significa: yo seré tu salvador, yo seré el libertador, yo seré el sembrador, yo seré el rey de reyes y yo seré el sumo sacerdote. Por eso la importancia de este nombre. Esto es lo extraordinario, mis hermanos. Porque cuando Dios se manifiesta en carne, Él mismo se otorga el nombre. Porque cuando alguien nace, otro te coloca el nombre a ti.
Pero Gabriel siguió las instrucciones de Dios. Ve y dile a esta joven de Nazaret y a este varón justo llamado José, dile que el niño cuando nazca se va a llamar Yehoshua, que significa yo seré el Salvador. Ellos sabrán quién seré yo. Por eso vemos que cuando Juan empezó a bautizar a la gente, Juan no invocaba un nombre. Juan solo decía estas palabras: te bautizo para el perdón de los pecados y creas en aquel que viene detrás de mí. Pero no invocaba nombre, porque los bautismos de la época bíblica, los fariseos y los saduceos practicaban bautismo y ellos hacían el bautismo, bautismo significa sumergir. Ellos hacían un rito de purificación. Por eso que el bautismo de Juan era un bautismo de purificación de los pecados, pero que creyese en aquel que venía detrás de él. Pero cuando llega y aparece Jesús en la escena, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero de Dios es nuestro Salvador. Y después que Jesucristo resucitó entre los muertos, Él le dio instrucciones a sus apóstoles diciendo: ahora cuando vayas a sumergir a una persona, invócale mi nombre. ¿Por qué se tenía que invocar el nombre? Porque el nombre estaba representando la salvación de nuestro único Dios. Y cómo Dios nos dio salvación muriendo en la cruz del Calvario. Fue sepultado y resucitó entre los muertos. Por eso que Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, dice que el bautismo es para sepultura, es para muerte y es para resurrección. Porque es en el nombre de Jesucristo que se obtiene esta salvación. La salvación es creer en la muerte de Cristo. Es creer que esa muerte no fue un capricho de un hombre. Esta muerte es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Porque la única manera de Dios salvar al hombre era derramando sangre. Y esa sangre preciosa, esa sangre santa, esa sangre perfecta, limpia nuestros pecados cuando se nos invoca el nombre sobre todo nombre. En ese nombre somos sepultados. Es decir, que nuestro viejo hombre es sepultado para ya no vivir en el pecado, sino vivir para Cristo. Y así como Jesús dejó la tumba vacía, ahora nosotros tenemos una vida nueva. Por eso que todo esto se hace es en el nombre de Jesucristo. Porque en ese nombre es donde hay salvación. Por eso que Pedro, en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12 dice: no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solo en un solo nombre. Y ese nombre es Jesús. Es Jesús en nuestro idioma español. Porque en Colombia, todo lo que habla español, este Dios se nos reveló a nosotros en nuestro idioma. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay redención. En el nombre de Jesús los ciegos ven. Los muertos son resucitados. Los esclavos son libertados. Por eso que al enemigo no le gusta este nombre.
no le gusta que se le invoque este nombre. Al enemigo no le gusta que este nombre se mencione. ¿Sabes por qué? Porque sabe que hay poder. Hay poder. Por eso que en esta mañana menciono que en el nombre de Jesucristo solamente hay salvación. Aunque muchas denominaciones digan y cambien este nombre por Yahvé, por Adonai, por Elohim, por cualquier otro nombre, pero hay una sola iglesia que tiene la verdad. Hay una sola iglesia que es el cuerpo de Cristo. Hay una sola iglesia que sabe que solo hay un solo nombre. No hay dos nombres, no hay tres nombres, solo hay un solo nombre y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Solo en ese nombre hay perdón de pecado. No todas las iglesias hablan de Jesucristo como el único nombre del Dios verdadero. La única iglesia que habla que Jesucristo es el nombre del Dios verdadero es la esposa del Cordero. Porque solamente hay una sola esposa, que es la Nueva Jerusalén. Y esta esposa solo espera uno. Pero hay muchas denominaciones que están esperando 3 maridos. Otras están esperando 2 maridos. Por eso es que el libro de Apocalipsis a esas religiones, a esas denominaciones, ¿sabe cómo la llama? Ramera. Porque solo la ramera tiene 2 maridos y 3 maridos. Pero la Nueva Jerusalén solo tiene un solo esposo. Tal como dice la Escritura. Y serán los dos una sola carne. Porque no hay 2 esposos. Jesucristo es el esposo de la iglesia. Y la iglesia cree y predica a Jesucristo. Habla del único nombre sobre todo nombre.